Bueno, entonces damos gracias al Padre. Tenemos nuestro servicio fraternal número 30, o sea, ya llevamos 30 domingos en este servicio, por la gracia de Dios que nos ha concedido. Domingo 11 de agosto. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Nuevamente nos es necesario entonces ratificarla. ¿Por qué lo estamos haciendo? La finalidad, dice allí, la justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente. Según la segunda carta del apóstol San Pedro, dice en el capítulo 3, versículo 18 lo siguiente: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema que estamos desarrollando es: la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo. Ese es el tema de las dos cartas. Si bien las cartas están catalogadas como cartas exhortativas por parte de los teólogos, dicen que ellos han determinado que las cartas sean estudiadas desde el ámbito de la exhortación, pero yo creo que son también de mucha trascendencia doctrinal, porque no se puede corregir ninguna cosa si no es a través de la doctrina. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo que corrigiese con toda paciencia y doctrina. O sea, debía corregir, debía amonestar, debía redarguir, debía disciplinar y enseñar con toda paciencia y doctrina. Las deficiencias o las carencias que tenga una iglesia local y las personas que la componen únicamente se pueden corregir mediante la doctrina. Pero la doctrina, las sanas palabras enseñadas por Jesús, no se puede con otras cosas. Por eso el tema de las dos cartas es: la vida del creyente debe estar centrada en el Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, está la parte final, la parte número 4, donde vamos a estar viendo lo lícito. Esta ya es la última parte de este capítulo. Quise dejarlo al final para abordar algunos aspectos de mucha trascendencia allí. Entonces, cuando hablamos de lo lícito, dice los versículos lo siguiente. El capítulo 6, versículo 12, dice así: todas las cosas me son lícitas. Recordemos que esto era más que todo un pensamiento que había en esa civilización, en ese contexto social en que vivía la iglesia de los Corintios, que, como ya hemos dicho, era una iglesia que hasta ahora estaba en formación, que estaba siendo formada y edificada en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y tenían muchas cosas que todavía traían del mundo. Y un pensamiento del mundo es que la persona puede hacer con su vida lo que quiere. Por eso lo lícito, o que podemos hacer lo que queramos, no es una doctrina cristiana. No está dentro del compendio de la doctrina de Cristo. O sea, que nosotros podamos hacer con nuestra vida lo que queramos, no está dentro de la doctrina del Señor Jesucristo. Porque en la Biblia a nosotros siempre se nos da el estar bajo autoridad del Padre, bajo la autoridad de su Hijo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra y sujetos a las autoridades. Por eso nos colocan entonces dentro de una familia. Nacemos, tenemos un papá, una mamá, estamos bajo autoridad, ¿sí? Recordemos que Jesús crecía dentro de eso mismo que estamos hablando. Y tenemos autoridades que nos rigen de parte de Dios también, las establecidas por Dios. De manera que no, eso de que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, no es una doctrina cristiana. O sea, no corresponde al evangelio. Más bien esto, cuando lo dice ahí, recuerden que él está corrigiendo asuntos relacionados
al crecimiento de la iglesia de Corinto. Ellos pensaban eso. Y fíjense que eso es ese mismo pensamiento de hoy. Ese mismo pensar de hoy no ha cambiado. La gente todavía cree que puede hacer con su vida lo que quiere. Y no es así. No es así. O sea, recordemos que si la persona es esclava del pecado, no puede hacer con su vida lo que quiere. Porque dicho por el apóstol Pablo, él dijo que cuando en su condición de esclavo del pecado y estando bajo la ley, él no podía hacer lo que quería. Porque cuando en su corazón determinaba hacer lo bueno, resultaba haciendo lo malo, resultaba haciendo lo que no quería y halló que en él estaba el pecado. Y él sí, consideraba y creía que la ley era buena, que el mandamiento era santo, justo, puro, para edificarle. Pero él veía que ciertamente no podía hacer lo que quería. Una persona esclava del pecado tampoco hace lo que quiere. Hace lo que su padre le dice que haga. Y lo que su padre le dice que haga es que vaya contra Cristo, vaya contra el Dios, contra el Padre, vaya contra su palabra, vaya contra la iglesia, se oponga a toda sana doctrina. Eso es lo que le dice su padre. El esclavo del pecado está bajo la potestad de Satanás. No puede hacer lo que quiere. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, mediante la gracia de Dios el Padre que nos lleva a Cristo, porque nadie puede venir a Jesús si el Padre que nos envió no lo trae, entonces estamos bajo la autoridad de un Padre, de nuestro Padre. Como decía, Él nos ha dado un espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre, estamos bajo su autoridad. Y como Padre entonces nos va a disciplinar. Ese disciplinar, recordemos que es que nos va a empezar a llevar a través de su palabra, a disciplinarnos a través de su palabra, a fin de que nosotros desarrollemos las cosas a la manera como Él dice, no como nosotros queramos. Y nos coloca a Jesús como cabeza de la iglesia. Y Jesús viene a ser nuestro Señor. Estamos bajo el señorío de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, dijo, está escrito que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. No podemos hacer lo que queramos, ni bajo la potestad de Satanás, ni bajo la potestad y autoridad de Cristo. No podemos hacer lo que queremos. Yo creo de todo corazón a la bondad de Dios que es mucho mejor estar bajo su autoridad. Es mucho mejor estar bajo su autoridad. Y regidos por el Espíritu Santo, regidos por el régimen nuevo del Espíritu, el régimen nuevo de la letra. O sea, la letra que edifica, la letra que vivifica, las palabras de Jesús que son Espíritu y son vidas. El régimen nuevo del Espíritu, por la palabra de Cristo, lo que nos gobierna. Entonces, cuando él lo menciona acá, no es para alentar a los cristianos evangélicos, hijos de Dios, a pensar que pueden hacer lo que quieran. No es eso el propósito. Él está entonces corrigiendo. Está amonestando, está corrigiendo algo que está mal, un pensamiento que está mal, una idea que está mal, un proceder que está mal, que no corresponde a Cristo. Entonces él dice, todas las cosas me son lícitas. Eso es lo que a él le decía, mas no todas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, si fuera lo lícito una doctrina cristiana, entonces todo convendría. Entonces ciertamente estaríamos dispuestos a dejarnos dominar de todo ello. Pero no es así. El mismo pasaje nos está diciendo que eso no corresponde a Cristo, porque no convienen. Y no nos vamos a dejar dominar de ninguna. Eso lo dice en 1 Corintios 6, versículo 12 y 1 Corintios 10, 23 al 33, hablando de nuestra libertad en Cristo, dice, todo me es lícito. Pero recuerden que él trae ese pensamiento, ¿no? Él va a estar corrigiendo, entonces dice, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, no todo conviene, no todo edifica y no nos dejaremos dominar de nada. Esas son las tres cosas
que menciona acerca de lo lícito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, corrigiendo una postura que quería ser introducida en el desarrollo de la vida cristiana y no se podía permitir tal cosa. Un hijo de Dios no está para hacer lo que quiera. Está para sujetarse a su Padre, para sujetarse a Cristo, para sujetarse al Espíritu, para sujetarse a la palabra y sujetarse mediante Cristo a las autoridades que Dios le establece. No puede hacer lo que quiera. Entonces, no todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, no todo edifica. Ahora, y aquí está el comentario. Recuerden que los comentarios, o sea, algo que quiera dejar allí plasmado, lo escribiré en azulito. Dice, los hijos de Dios no rigen su vida de acuerdo a las cosas que el mundo tiene como lícitas. Los hijos de Dios no rigen su vida de acuerdo a las cosas que el mundo tiene como lícitas, sino por estas, voy a mencionar, enunciar 12 cosas que están traídas desde el capítulo 1 al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. De acuerdo a eso es que regimos nuestra vida para mantener la esencia de la carta en su contexto. Luego lo vamos a traer a nosotros también. Entonces, los hijos de Dios rigen su vida por la santificación, para ser iglesia de Dios, de los que están bajo su señorío. Porque finalmente el término iglesia, lo que significa desde cuando se escribió, desde cuando se dejó escrito iglesia, es quienes están bajo el señorío de Dios o el señorío de Cristo, señorío del Espíritu. Recordemos que cuando estamos hablando, y aquí lo menciona en el punto 4, ¿no? Está el Espíritu Santo presente. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su singularidad. Cuando hablamos del Padre o del Verbo, o del Hijo de Dios, del Verbo de Dios y del Espíritu Santo, estamos hablando de su singularidad. O sea, de su pluralidad. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de Dios es su singularidad, o sea, de creer que Él es el único Dios verdadero. La iglesia, o sea, nosotros como parte de la iglesia estamos regidos por un único Dios verdadero. No hay otra persona u otro Dios que rija la iglesia o gobierne sobre la iglesia. Es uno solo. Asimismo se le fue dicho a Israel, es uno solo. Oye, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. No hay otro fuera de él. Nosotros estamos entonces, regimos nuestra vida por la santificación, que esta santificación hace referencia a que mediante Cristo el Padre nos ha consagrado y apartado y dedicado para Él, para que seamos su pueblo. ¿Listo? O sea, los santificados para ser iglesia de Dios, de los que están bajo su señorío. Eso corresponde ahí al capítulo 1, ¿no? Esa C1 corresponde que estas cosas están en el capítulo 1. En el saludo, más que todo, está en los primeros versículos. Luego también en ese capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, nos está diciendo el Espíritu Santo que los hijos de Dios estarán regidos por la comunión con el Señor Jesucristo. Porque dice llamados a la comunión con su Hijo, con el Señor Jesucristo. Y la comunión con Jesús no es que yo le pongo a Jesús condiciones, le doy mis opiniones o le doy mi parecer frente a lo que vamos a hacer. En la comunión con Jesús es que yo le obedezco a Jesús. Esa es mi comunión con Él. También la vida de los hijos de Dios está regida, según el capítulo 1 también, por la sabiduría que está en Cristo. No según la sabiduría de los hombres, porque de acuerdo a ese capítulo 1, recordemos que Pablo inicia abordando el tema de tantas divisiones de opiniones que había por causa de los predicadores o de la gente
que presumía o en los cuales tenía sabiduría y las preferencias por uno y otro. Pero nosotros no nos regimos por la sabiduría de un hombre. No vamos a regir nuestra vida, o nuestra vida no será regida por las enseñanzas particulares de un predicador. Los profetas se cuidaron de eso. Los apóstoles se cuidaron de eso. El mismo Señor Jesucristo se cuidó de eso, de que la gente lo siguiera a él en detrimento de la autoridad del señorío de su Padre. Por eso los profetas dicen, el Señor habló en mi boca, o vino palabra del Señor. Ellos aseguran que lo que hablaron, lo hablaron fue de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo, lo que yo les digo, se lo digo porque Dios, porque el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Los apóstoles también dijeron que ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, no conforme a su propia sabiduría. El apóstol Pablo es uno de los que más dice que él hablaba de acuerdo a lo ordenado, a lo mandado por el Señor Jesucristo. Lo que pasa con los predicadores hoy día es que deben, ¿sí?, en el mejor de los casos, llevar las personas es a Cristo, que se sujeten a Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo dice, llevando a través de la predicación y la enseñanza del evangelio y la exposición de la doctrina, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esto a mí me gusta mucho y siempre se los he manifestado, cómo Juan Bautista llevó a las personas al Cordero que quita el pecado del mundo y señaló a Cristo, y desde entonces sus discípulos dejaron de seguirlo a él por seguir a Cristo. Él hizo un excelente trabajo. En eso los ministros de hoy, los pastores o ministros del evangelio también han de llevarlo a cabo. O sea, su labor y su propósito es llevar a las personas a que amen y sirvan a Cristo, no a ellos. Y en eso deben descansar y tener tranquilidad. Entonces, eso en los tres primeros, los tres primeros puntos que están ahí están en el capítulo 1. Entonces, la iglesia o los hijos de Dios están regidos por causa, como decía la hermana Luz, que solicitó que se le explicase cómo así que son muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esos que escogidos son los que vienen luego a estar entonces a los que se les dice que han sido santificados por la obra de Cristo. Esta santificación es por la obra redentora, ¿listo? Por la obra redentora, no por obras que las personas hagan. Pero para responderle a la hermana Luz muy sencillamente, la hermana Luz, vea, hablando de los muchos son los llamados. Entonces, dentro de eso que dice, muchos son los llamados, debemos tener en cuenta el pasaje de Juan 3, 16, 17, 18, 20, 21. ¿Listo? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿a quién amó? A todos. O sea, a los muchos. Se lo digo en el compendio de las Escrituras, no en la definición de muchos y de pocos, sino entendiendo el propósito de Dios, de que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿quiénes son los muchos? Todos los hombres. ¿Quiénes son los muchos? El mundo. ¿Sí? Esos son los muchos. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea que amó a todos, porque quiere que todos sean salvos, quiere que los hombres, todos los hombres, dice, procedan al arrepentimiento, todos. Entonces, de tal manera su amor se manifestó tan grandemente para con todos, para con los muchos, que envió a su Hijo al mundo, ¿listo?, para que el mundo sea salvo por él.
¿Listo? Y luego dice, y más poco los escogidos. Entonces, ahí hay que aplicar lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que creen al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Son los escogidos. Porque no vamos a entrar aquí en las teorías, que están siendo, que se chocan entre sí, ¿no? Que son fundamentadas en sabiduría humana. Tomémoslo de lo que dice Jesús. Cuando se predica el evangelio, habrá quienes crean y habrá quienes no. Pero ¿a quién se le predica? A todos. Unos van a creer, otros no. Los que no creen, dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo, no creen por una razón, porque no quieren sujetarse a Cristo. Porque dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas. Y no vinieron a Jesús para que sus obras no fueran reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús. Porque sabe que al venir a Jesús, sus obras serán reprendidas. Necesitará parar de hacer lo que está haciendo y de recibir ganancia de ese pecado que está cometiendo si quiere verdaderamente seguir a Cristo. Entonces, lo que nos explica el apóstol Juan allí es que dentro de esos muchos, hay gente que no va a querer sujetarse a Jesús. El problema radica en eso. No quieren el señorío de Cristo sobre ellos. No quieren que Cristo reine en ellos. O sea, que gobierne en su vida. Eso es. Porque Jesús dijo que el que ame su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y le dice que tome su cruz cada día y lo siga. Para que no viva para sí, sino para Jesús. Y entonces solamente los que creen serán los que estarán dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Y aparte de eso, no solo creer en Él, sino a padecer por Él, aprender la obediencia bajo padecimiento, ser perfeccionados por aflicción y que su fe sea probada hasta que Jesús venga por la iglesia. Eso es lo que pasa entre los muchos y los elegidos. ¿Listo? Para no hablar acerca del arminianismo ni del calvinismo. ¿Listo? Bueno, los hijos de Dios, en este caso, entonces, rigen su vida en cuarto lugar, por la revelación que el Espíritu Santo da de las cosas que tienen en Cristo. Ellos van a regir su vida por eso, por lo que el Espíritu Santo les está revelando continuamente. Predicándolo correctamente, esto está refiriéndose a el poder, la autoridad que los hijos de Dios tienen para llevar una vida nueva conforme las sanas palabras enseñadas por Jesús. Esa autoridad y ese poder que tienen para hacer siempre lo que a su Padre le agrada. No se está refiriendo a qué cantidad de cosas materiales tienen, porque recordemos que Jesús dejó esas cosas materiales que son vitales como añadiduras. O sea, a eso no se está refiriendo. El Espíritu Santo estará revelando a los hijos de Dios la grandeza del amor de Cristo para que sea de acuerdo a la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo, que ellos fundamenten su conocimiento.
O sea, un conocimiento que está regido por el amor de Cristo y el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones. Porque recuerden que toda revelación que el Espíritu Santo está dando a los hijos de Dios para que rijan su vida por ello, está en función de lo que Dios les ha concedido o Dios les ha regalado mediante Cristo para que hagan su voluntad. O sea, poder discernir todas las cosas, entender todas las cosas y poder escoger lo que a Dios agrada. Eso es lo que el Espíritu Santo les estará revelando. Por eso es cosas que ojo no vio. Por eso no se refiere a las cosas que naturalmente se ven. No se está refiriendo a propiedades, sino a cosas que ojo no ha visto. El Espíritu Santo le revelará, según Cristo, el poder y la autoridad que tienen, la potestad que tienen en Cristo para agradar a Dios en todas las cosas. Por eso tampoco será en función de las cosas que oído ha oído. Porque hoy se oyen muchas cosas. Algo que usted debe tener en cuenta que, por ejemplo, usted toma las escrituras y quiere que el Espíritu Santo le revele la palabra. Por ejemplo, el capítulo que la hermana Luz, sobre lo cual preguntó, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿cierto? Pero aunque yo se lo acabo de explicar de una manera muy sencilla, sin tomar partido con el arminianismo y sin tomar partido con el calvinismo, la hermana va a necesitar que sea el Espíritu Santo quien le revele eso. Ya eso lo planteó Arminio, ya lo planteó Juan Calvino, los teólogos de la Reforma, ¿cierto? La Iglesia protestante, ¿sí? Todo eso lo han planteado desde siglos. Y usted lo lee en la Biblia, oye enseñanzas sobre eso y hoy lo ha oído, se lo ha explicado un ministro del Evangelio. Pero ¿quién le va a revelar eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo finalmente le revelará esto sin parcializarse. Él le revelará eso para que usted ciertamente pueda decidir si va a ser de los muchos o va a ser de los elegidos. Porque recuerden que ellos nunca van a someter a alguien contra la voluntad de la persona. Y yo creo que hoy lo entendió, pero lo que les ha revelado, más adelante se les ha revelado. Y creo de todo corazón que la revelación que el Espíritu Santo da de eso se va a fundamentar en que la hermana Luz Amelia va a vivir como elegida de Dios. Y finalmente, como decía la pastora Belén, ella va a vivir como elegida de Dios, dice, siendo santa porque su Padre es santo. O sea, no es tanto que Luz luego diga, y ahora yo puedo explicarle qué es eso de los muchos y qué es eso de los pocos y quiénes son los elegidos. No, ella va a vivirlo. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra, lo que hace es que lleva a la persona a vivir esa palabra. Esa es la revelación que el Espíritu Santo da al corazón. Por eso es que dice que no son cosas que han subido en corazón de hombre. Porque los predicadores inician primeramente por tener una formación teológica, ¿cierto? Estudios y todo eso. Y uno nunca para de estudiar. Uno siempre está estudiando, ¿sí? No solo las escrituras. Vive, o sea, la Biblia únicamente. Uno estudia y se la pasa estudiando. Yo creo que hasta que Jesús venga uno estudiará asuntos teológicos, comprender la complejidad de eso. Entonces, no es de acuerdo a lo que ha subido en corazón de hombre o el entendimiento que hay de sabiduría humana. Luz decidirá si va a vivir como elegida de Dios. Finalmente, ella va a conducir su vida en Cristo para vivir para alabanza de la gloria, de la gracia de su Padre.
que cuando alguien le pregunte, Luz, ¿qué es eso de que muchos son los llamados, pocos los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los elegidos? Luz le podrá decir, ahora no lo entiende, lo entenderás después. ¿Listo? Bien, ahí ella puede, ¿por qué? Porque la persona, por mucho que le expliquen algo, si no se lo revela el Espíritu Santo, no vale teólogo, ni predicador, ni ministro que se lo explique. A veces nosotros queremos explicar todo a la gente, ¿no? Pero Jesús mismo lo dijo, lo que yo te digo ahora no lo entiendes, ahora lo entenderás después. Entonces, yo creo que Luz más adelante, por ahí en unos días, meses, años, va a poder entender eso. Oro por la revelación del Espíritu. ¿Listo? Y confío que cada uno de nosotros también. Sé que usted tiene necesidades de asuntos por resolver de esta vida. Los tiene y yo creo que sí, y es normal, no hay problema. Que tenga necesidades de toda clase, producto. Oye, en el mundo tendrá aflicción, en el mundo hay muchas necesidades. Si es casado, tiene necesidades a nivel conyugal. Si está casado y tiene familia, entonces tendrá necesidades a nivel de la crianza de los hijos. Por ser esposo, cabeza de hogar y tener hijos y tener esposa e hijos, una familia que sostener, tendrá que entonces que trabajar o producir para sostener a su familia. ¿Tiene necesidades? Todas esas cosas son para esta vida. Y sí, a Dios le importa. Pero la exposición de la palabra no puede someterse a las necesidades de esta vida. Porque si no, entonces estaremos sembrando para lo terrenal, para la carne. Es la exposición de la palabra de parte nuestra o de los predicadores, de los ministros, debe ser para sembrar para el espíritu. Yo sé que tiene necesidades, lo comprendo, yo también. Pero la predicación no puede ser para esta vida. Tengo que enseñarles para lo porvenir, para la vida eterna. Sembrar para el espíritu, para que del espíritu usted llegue a vida eterna. ¿Listo? Entonces, la vida de los hijos de Dios estará regida por la revelación que el Espíritu Santo da de las cosas que tenemos en Cristo. La vida de los hijos de Dios, eso está también en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, la vida de los hijos de Dios está regida según la mente de Cristo para juzgar todas las cosas. Y eso de juzgar todas las cosas, no me refiero a que usted juzgue las personas, juzgue las situaciones, sino que juzgue qué es lo que a Dios agrada. ¿Listo? Porque en el capítulo 2 hay un énfasis bastante marcado y es a los que aman a Dios. Dice que estas cosas fueron reveladas a los que le amamos. O sea que a través de la mente de Cristo, el proceder de Cristo en función de agradar a su Padre, todo lo que usted vaya a hacer, debe juzgarlo de cuál será el aprovechamiento que esa actividad, que ese propósito, que ese plan personal, conyugal, familiar, laboral tiene y cómo eso va a contribuir al desarrollo del propósito de Dios, de la obra de Dios. Y es entonces a través de la mente de Cristo que se deben colocar todas las cosas. Porque yo, como uno lo ve en Jesús, ¿no? Uno lo ve en Jesús desde niño, de 12 años, la necesidad de ocuparse en los negocios de su padre. Y ya lo ve de 30, 33 años ocupado en los negocios de su padre, trabajando para el propósito de su padre y enseñando que todo lo que la persona haga debe contribuir a eso. Entonces es ahí donde usted, de acuerdo a la mente de Cristo, puede juzgar sus propósitos. ¿Sí? Algunos me han manifestado, ya son 3 familias que dicen que se quieren ir para otro país.
3 familias. Eso no hay problema en que se vayan para otro país. Y cada vez que alguien me dice que quiere o que tiene la ocasión, yo lo animo a que se vaya y lo acompaño en eso y permanezco en eso y le digo, tranquilo, vaya, vaya. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy pensando es en que esa persona sea útil a Dios allá. Entonces conviene que la gente se mueva, que la gente que tiene el evangelio, que tiene la preciosa semilla, se traslade a otro lugar. Vaya, mientras vaya a otro país, predique allí, o sea, de ejemplo, de testimonio y testifique. Entonces conviene que se vaya. ¿Sí? Entonces yo por eso los insto, los animo a que ya sacó la visa, ya hizo los trámites, vaya a hacer legalmente, no se vaya por el hueco. Vaya a ser legal, sea legal. Porque luego va a predicar el evangelio ilegal. Porque si en la predicación del evangelio hay algo de ilegal, eso da pie para muchas cosas ilegales. Y juzgar luego cosas lícitas que no corresponden al evangelio. Entonces, si el propósito de una familia, de un hermano en la fe es trasladarse a otro país, yo siempre lo voy a animar y le pediré a Dios que prospere ese propósito, porque en mi mente, en mi corazón está que esa persona sea útil al Señor. Pero también le digo, conforme a la mente de Cristo, que Colombia todavía está en algodones, en pañales con respecto a la multiplicación de la maldad y la depravación y el detrimento social que hay en otros países. ¿Sí? Pero, ¿por qué lo insto y lo animo a que se vaya a pesar de todo lo que pueda truncarle y estarle estorbando? Porque es bueno, es una buena ocasión. Estamos en un momento cumbre para la predicación del evangelio. Llegar a una sociedad que ya está corrompida totalmente como Sodoma y Gomorra es buen terreno para predicar el evangelio. Y esos son esas naciones que llaman del primer mundo. Están buenas, es un buen terreno. Pablo llamó a eso, el Señor me ha abierto puertas grandes y eficaz para la predicación del evangelio. Esto está bueno, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sobreabunda cuando alguien que conoce la gracia, la vive, va a ese lugar y la anuncia ahí. Entonces, usted puede juzgar todas las cosas según la mente de Cristo. Recuerda que en qué era lo único que Cristo estaba pensando, en qué estaba ocupado toda su mente, todo su corazón, en hacer todo para la gloria de su Padre. Que todo lo que hiciera fuera útil para su Padre. Si usted tiene ocasión de irse para otro país, váyase, lo animo a que se vaya, pero váyase legalmente. Que no va a ser fácil, pues sí, eso todo el mundo lo sabe, que eso no va a ser fácil, nada. Pero eso es un ejemplo, un solo ejemplo de cómo juzgar, en este caso, todas las cosas, conforme la sabiduría revelada del Espíritu Santo, conforme la palabra de Dios. Que recordemos que Dios actúa hablando. Dios actúa hablando. O sea, Él manifiesta su poder así de esa manera. ¿Listo? Por la palabra, por el verbo de Dios. Su autoridad la manifiesta por la palabra y su presencia por la palabra. Qué bueno es que cuando vayamos a hacer algo, siempre estemos considerando todas estas cosas. Alguien me dijo, me voy para tal lugar. Y yo, váyase. ¿Cierto? Que me voy a estar un mes allá, váyase. Yo sé, porque la persona va a ser útil a Dios allí. Va a manifestar el poder, autoridad y presencia de Dios ahí, en ese lugar. Va a ser un embajador de Cristo, va a ser un portavoz de Cristo
en donde quiera que vaya, así sea a un pueblito aquí a 30 kilómetros de Villavicencio, pero será útil al Señor. Juzgue usted conforme a la mente de Cristo todas las cosas, pero ¿cuál será entonces el aprovechamiento de esas cosas para el progreso del Evangelio? Eso es lo que él está diciendo, conforme a la sabiduría de Dios y no conforme a la sabiduría de los hombres, que es de lo que trata el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. El hombre natural que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También los hijos de Dios, de acuerdo al capítulo 3, entrando al capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, eso está, los hijos de Dios rigen su vida de acuerdo al crecimiento que Dios da a la semilla que está sembrada en sus corazones. Y aquí nuevamente intervienen en dos cosas. En ese pasaje del capítulo 3, ¿cierto? Se está hablando de dos tipos de personas, de los que son carnales, niños en Cristo, y los que son espíritu. ¿Cierto? Los que son carnales, niños en Cristo, y los que son espíritu. En el capítulo 2 habla del hombre natural y del hombre espiritual. En el capítulo 3 habla de que los que son creyentes, por falta de juicio y de desarrollo de su fe, llegan a actuar como hombres, llegan a actuar como carnales, como niños en Cristo. Pero acá el crecimiento de esa semilla que está en el corazón de ustedes y en el mío, el único que da el crecimiento a esa semilla es Dios. Dos eventos pueden darse. Usted puede permanecer en esta congregación. Algunos llevan conmigo, como en el caso de la hermana Lucy Rosa, ya 18 años. Pero le pueden decir, y hermana, ¿y si ha crecido ahí? Si ha crecido, ha crecido. Ellas deberán responder con sinceridad y verdad, pero a la luz de las Escrituras, diciendo, el crecimiento lo da Dios. Con eso van a hacer una cosa, es sofocar malas impresiones, malos comentarios acerca de la iglesia y el desarrollo del ministerio. ¿Sí? Porque la gente dice que buscan crecer. Entonces, cuando dicen que buscan crecer, lo primero que hacen es pensar en irse. Pero resulta que Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da a Dios. O sea que, sea cual fuese el predicador que usted tenga, el pastor que tenga, por muy excelente que sea, el que le da el crecimiento es Dios. No será, nosotros no damos el crecimiento a nadie, ayudamos a la gente, le anunciamos y le ayudamos a entender, usando términos humanos, hablando como hombre, dice Pablo, o el Señor Jesucristo dice, si os he dicho cosas terrenales, hablándolos tomando cosas espirituales y hablándolas en un sentido terrenal para que sea entendida. Pero el crecimiento, ¿quién se lo da? Dios. Por eso, amados hermanos, ahorita hay una, como les decía, una ideología que dice que nosotros, a ellos les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución que ellos. Para ellos lo que nosotros hacemos es locura. O sea, nosotros estamos locos. Porque no corremos en el mismo desenfreno de desilusión que ellos. En cambio, ellos dicen que ellos sí han crecido, porque tienen una mente abierta, ¿cierto? Resulta que nosotros no tenemos una mente abierta, sino que tenemos la mente de Cristo, y es la mente de Cristo la que nos rige, ¿cierto? Lo que Dios dice que abramos es que prestemos atención, que abramos el corazón, que abramos el oído.
Pero los que dicen ser de mente abierta y que están en desarrollo y progreso espiritual, pues ciertamente están en contra de Dios, se oponen a Cristo. Porque recuerde que ellos quieren es hacer lo que quieren o juzgan, tener la libertad de hacer lo que quieren. El crecimiento de la semilla del evangelio que está en nuestros corazones está en función de que nosotros finalmente lleguemos a andar como Jesús anduvo. Eso es el crecimiento. Porque recuerde, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice, a los que amamos a Dios, a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Piense usted en algo que no le haya gustado, ¿cierto? Que no le guste, que le haya ido mal, que estén dando mal, a juzgar suyo. Todo eso le ayuda bien, según la sabiduría de Dios. Y esto es conforme a los que su propósito de constituirlos como hijos e hijas para alabanza de la gloria de su gracia, han sido llamados, justificados, ¿cierto? Santificados mediante la fe en Jesús. Entonces, a ellos les da ese crecimiento para que lleguen a la estatura y a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, el crecimiento de la semilla tiene que ver es con llegar a andar como Jesús anduvo. Prácticamente vivir para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Sí? Eso es. Vamos a ver las últimas. Son 12 nomás. El séptimo es que los hijos de Dios, gracias hermano, los hijos de Dios rigen su vida por el poder del reino de Dios para hacer su voluntad y no por sabiduría humana. ¿Listo? Esto es. Ahora, para este punto 7, que eso está en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, que el evangelio, o sea, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Listo? Y el apóstol Pablo, hablando de la sabiduría humana, dice, bueno, voy a visitarlos, voy a estar allá con ustedes, les parafraseo, y conoceré entonces cuál es el poder que tiene esa sabiduría humana en la vida de ustedes. ¿No? El agnosticismo, ¿cierto? Voy a conocer eso, voy a saber qué poder tiene la filosofía en la vida de ustedes, de qué les aprovecha, cómo la filosofía de los epicúreos, de los estoicos y todas esas ideologías que andan rondando por hoy, cómo les han ayudado, qué poder tienen en su vida para llevarlos a Cristo. ¿Qué poder tienen esas cosas, esa sabiduría humana para darles salvación, para darles vida eterna? Entonces, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo allí. El evangelio es poder de Dios, Cristo es sabiduría y Cristo es poder de Dios. Eso no se encuentra en la sabiduría humana. También los hijos de Dios van a regir su vida según Cristo. Cristo es su Pascua, en la cual son verdaderamente libres, que es el capítulo 5, de ahí, de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, dice, la cual fue sacrificada, es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. En Él tenemos verdadera libertad. Ante ese libertinaje que había en Corinto, en la ciudad, y cómo se estaba contaminando la iglesia de eso, ¿no? La iglesia debía dejar de andar como antes. Andaba en sus delitos y pecados cuando eran todavía partícipes de esa sociedad corrupta de Corinto. Entonces, Cristo es su Pascua. Cristo les ha hecho verdaderamente libres, les ha dado verdadera libertad. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El noveno punto está también en el capítulo 5 y dice, los hijos de Dios están rigiendo su vida porque pueden vivir con sinceridad y verdad.
que es a lo que hace referencia, seguido a la Pascua. A nosotros se nos dice ahí en Corintios que somos nueva masa, sin levadura. Así que comamos, dice, los panes sin levadura, con sinceridad y con verdad. Mirándolo en el sentido del compendio de las Escrituras y la sabiduría de Dios, usted como hijo de Dios puede vivir delante de Dios sin pecado, sin levadura, de codicia ni de maldad. Por eso dice vivir con sinceridad y con verdad. El 10º es que los hijos de Dios van a poder regir su vida porque no son propios, son de Dios. Él los compró por precio. Es lo que dice el capítulo 6. Él los ha comprado por precio. Cuando se refiere a eso que ya hablamos acerca de los pecados sexuales, de fornicación, adulterio, avaricia, perversidad, malicia, las envidias que estaban aflorando allí en la iglesia de Corinto. Podemos entonces, nuestra vida está regida porque no somos propios, o sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Dios, Él nos compró por precio. Por eso les decía al principio, en el primer punto, a nosotros nos gobierna Dios. Y yo prefiero que Dios me gobierne. ¿Sí? Yo no voy a hacer lo que quiera. Porque yo no soy mío. Ya me compraron. Entonces, más bien, si quiero hacer algo, yo le decía a un joven que día, él me decía esto, me manifestaba una inquietud. ¿Cuál es? Él me decía, pastor, ¿por qué Dios no le muestra a uno las cosas? En el contexto que él me lo decía era frente al hecho de tomar decisiones. Sí, o sea que como que para él sería bueno que al tomar una decisión Dios le diga cuál será el desarrollo de esa decisión. O sea, ¿en qué va a parar eso? Que se lo muestre previamente. O que le diga si sí o no hace eso. Yo le dije, así no funcionan las cosas. O sea, sería bueno, ¿no? Que uno diga, bueno, voy a comprar una casa, ¿cierto? Y que Dios me diga si la compro o no la compro. Él no le va a decir si la compra o no la compre. No siquiera le va a decir a dónde la compre y a dónde no la compre. Él no va a decir eso. Él lo que le va a decir es, examine las escrituras y juzgue las motivaciones de su corazón. ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que busca? Y regir eso por principios. Por ejemplo, en el caso de la compra de una propiedad, si ya tiene una propiedad, ¿cierto? Y quiere que Dios le diga si sí o no compra otra, y a dónde o no compre, y cuándo o no compre, Dios no le va a decir esas cosas. Lo que Él le va a decir, examine su corazón, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son las motivaciones de su corazón? ¿Qué es lo que quiere con comprar otra casa? ¿Qué quiere con otra casa? ¿No cabe donde está? Lo primero que Dios nos va a indicar es examine y juzgue las motivaciones de su corazón a la luz de las escrituras. Y yo creo que una de las primeras cosas que uno debe juzgar cuando va a hacer algo, sobre todo que tiene que ver con el ámbito ámbito material y propósitos, es ¿está contento con lo que tiene? ¿Ha aprendido a contentarse con lo que ahora tiene? ¿Está contento con lo que tiene ahora? En todo y por todo ha sido enseñado, así como para estar saciado, como para tener necesidad, así como para tener abundancia, como para tener escasez. ¿Ha aprendido eso?
Entonces, la decisión que se tome se tomará de acuerdo a principios que están en la sabiduría de Dios. Dios no le va a decir, sí, cómprala, esa es bonita. No, cómprala aquí, cómprala allá. Y no, porque ella es malo, no. Él le va a decir esto. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y examinar el contentamiento. Examine, ¿está contento? Uy, no, eso es muchas cosas para entonces para uno tomar decisiones. Yo mejor la tomo y no cuento con Dios. Es mejor tomar las decisiones presentándolas delante de Dios y sujetando toda decisión a las Escrituras. ¿Sí? Porque muchas veces lo que nos hace hacer planes, la mayoría de las veces es la falta de contentamiento. No hemos aprendido a contentarnos con lo que tenemos ahora. No hemos aprendido todavía eso que el Señor dice frente al contentamiento. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Todavía no hemos aprendido a eso. Entonces, mientras no aprendamos el contentamiento, no aprendamos que no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Y que todo lo podemos en Cristo, no estaremos contentos con nada. Ni con quién vivimos, ni a dónde vivimos, ni lo que tenemos, sino que estaremos buscando y buscando y buscando en un terreno muy peligroso, en unas arenas muy movedizas, donde se movió Salomón y se hundió Salomón. De eso vamos a ver el próximo domingo. El 11 y el 12 dice, los hijos de Dios regirán su vida porque son un espíritu con el Señor. Y aquí nuevamente es que no es que yo le doy mi opinión a Cristo, no, es que ahí quiere decir que como la esposa está sujeta a Cristo, nosotros estamos sujetos a Cristo. La esposa está sujeta a su esposo, nosotros estamos sujetos a Cristo. Tener comunión con Cristo y estar unidos a Él nos pone bajo su autoridad. Entonces, la vida de los hijos de Dios estará regida según son un espíritu con el Señor. O sea que estamos subordinados a Él o bajo su autoridad, bajo su sabiduría, bajo su palabra. Y por último, los hijos de Dios regirán su vida según son templo del Espíritu Santo. Hasta ahí terminamos hoy. En el próximo domingo vamos a ver entonces esas tres cosas que están aquí mencionadas. Estas tres. ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo las podemos desarrollar de acuerdo a la sabiduría de Dios? Los tres aspectos frente a lo lícito. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, teniendo en consideración las 12 cosas mencionadas anteriormente. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, teniendo en consideración las 12 cosas mencionadas anteriormente. Y todo me es lícito, pero no todo conviene, o no todo edifica. En este caso, teniendo en cuenta las 12 cosas antes mencionadas, de acuerdo a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la primera carta a los Corintios. Para el próximo domingo, si Dios quiere. Vamos a orar puestos en pie, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dándole gracias al Padre por su grande amor, porque nuestra vida está regida por el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque no hacemos lo que nosotros queramos. Gracias porque no estamos para hacer lo que nosotros queramos. Gracias, Padre, porque lo que hacemos está plenamente guiado, dirigido por el Espíritu Santo, conforme a la sabiduría que está en Cristo Jesús. Y gracias porque estamos bajo tu autoridad, autoridad de Cristo, autoridad del Espíritu Santo, autoridad de la palabra,
por lo cual también podemos sujetarnos a las autoridades que según la sabiduría de Cristo se sujeten también a Cristo. Y pedimos, Padre Santo, que guardes a nuestras familias, a nuestros hermanos, en todas las naciones debajo del cielo, de todas esas ideologías de lo lícito, de todas esas ideologías que están conduciendo a los hombres más y más a la impiedad y al pecado. Guarda a nuestros hijos, a nuestras hijas, de todas esas agendas del enemigo, del anticristo, de los falsos profetas, Señor. Guarda a nuestros hijos y a nuestras hijas que están en las escuelas, en los colegios, en los institutos de capacitación técnico profesional, en las universidades, que son catalogados como un lugar propicio para difundir ideologías contra el evangelio. Concede que nuestros hijos entiendan de que no todo conviene, no todo edifica y no se dejen dominar de ninguna cosa. Así también nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, que ya tenemos cierta edad y que aún estamos viendo cosas que ya ni siquiera deseamos, Padre Santo, pues entendemos que este mundo se está hundiendo cada vez más y más en el lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación. Te rogamos para que alumbre la luz de Cristo en los hogares de los cristianos evangélicos en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Que alumbre la cruz de Cristo en los hogares de todos los cristianos evangélicos en Colombia. Que alumbre la luz de Cristo, Señor, a partir de aquellos que la han recibido, que se han unido a Jesús en un solo espíritu con Él, que están siendo guiados por el Espíritu Santo, que están siendo, Señor, enseñados en la obediencia y perfeccionados, Señor, mediante aflicción para llegar a la estatura de Jesús, para que también nos gocemos, Padre Santo, en su venida y no nos alejemos de él avergonzados. Concede que nuestras familias y parentelas entendamos la necesidad de sujetarnos a las sanas palabras enseñadas por Jesús, al evangelio, Señor, que es según tu poder para vida eterna. Que haya crecimiento en todos aquellos, Señor, en los cuales se ha sembrado la semilla. En el nombre de Jesús. Que nadie deje de predicar por lo que sus ojos vean o sus oídos oigan o su corazón, Señor amado, perciba, sino más bien esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. El Espíritu Santo revele a cada uno de nosotros, a los que te amamos, Padre, para vivir, para proceder de acuerdo a la mente de Cristo, juzgar rectamente conforme a tu voluntad todas las cosas y aún todas las motivaciones de nuestro corazón. Que todo propósito que tengamos, todas las cosas que queramos hacer, todo lo conduzcamos de acuerdo, Señor, a tu sabiduría y lo juzguemos a la luz de la palabra, conforme a tus principios y no como nosotros queramos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias también en esta mañana por el autosostenimiento de la obra, porque tú financias la obra del ministerio que se desarrolla a través de la Iglesia Cristiana Columna y Baluarte de la Verdad. Así como sostienes otras congregaciones, así también nos permites a nosotros participar de la obra y que tú seas quien la financie y la sostenga, Padre Santo, y que nuestros hermanos y hermanas, Señor, que envían para el autosostenimiento de la obra, Padre Santo, que en el nombre de Jesús, amado Señor, ellos se regocen y se alegren de hacerlo en amor para con Cristo, Señor, para el progreso del evangelio, en el nombre de Jesús, y que ciertamente, conforme Juan lo dijo a Gallo, yo te pido, Padre, que ellos sean prosperados en todas las cosas, en las que están, Señora, ocupados, que les están también generando un beneficio, una ganancia, un provecho financiero para sus familias. Por cuanto tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Le estás dando semilla al que siembra y pan al que come, y eres tú quien haces que produzca, Señor, todo lo que en ellos están haciendo, en lo cual están ocupados cada día, Señor, para que les vaya bien en todas estas cosas, que reciban abundancia de sabiduría, entendimiento,
ciencia y gozo para el desarrollo de sus actividades con las cuales te puedan glorificar a ti. En el nombre de Jesús, con la mente de Cristo y con el firme propósito que sea para alabanza de la gloria de tu gracia, a fin de que también por tu gracia, como lo dijo nuestro Señor, reciban las añadiduras, reciban la bebida, reciban la comida, reciban el vestido, por cuanto tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que no tengan falta de ningún bien, que conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, también les concedas, Padre Santo, tener esa tranquilidad y esa paz de que tú estás, Señor, al tanto y que tienes dominio sobre todas las cosas. Eres Dios soberano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. La gracia tuya sea con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, pase a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.